Bueno, hermanos, hoy llegamos al fin a nuestro último tema, que lo denominamos, esta serie la denominamos Venciendo la Depresión. La Biblia dice que los hombres, a causa de los eventos que se estarían sucediendo, desmayarían. Eso lo dice Lucas 21:26. Acompáñenme a buscar Lucas 21:26, hermanos. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, el espíritu de profecía. Yo voy a hablar poco de mí. Lucas 21, el versículo 26. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cada día la incertidumbre toma más control de las mentes de los seres humanos. Personas que no aguantan más la presión y deciden no seguir viviendo. Atentan contra sus vidas y dejan de acompañarnos. Se van de este mundo. Las personas cada vez más desequilibradas mentalmente. Vivo en esta ciudad de Nueva York y quiero dar testimonio de que el desequilibrio mental se ve con mayor aumento en esta ciudad. Como nunca antes yo había podido presenciar un estado de locura colectivo. Muchas personas prefieren desconectarse de la realidad y para ello utilizan drogas y narcóticos para aislarse. No quieren estar en contacto con la realidad. Y la Biblia lo dice aquí en Lucas 21:26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Venciendo la depresión. Lo terrible es que hay muchos de los que nos llamamos adventistas. Hoy no voy a hacer diferencia entre si son adventistas libres o si son adventistas de la iglesia que se identifica con una llamita. El asunto es que vamos a hablar del adventismo. Muchos están desconectados de la realidad. Y ahora que el 1 de enero asumirá un nuevo presidente en esta nación, muchos he tenido la oportunidad de hablar con muchos adventistas, dicen: esperamos que ahora que sube el nuevo presidente, las cosas mejoren. La Biblia dice concretamente que las cosas van a ir de mal en peor. Esto no va a mejorar. No es que yo sea un hombre catastrófico. Lo que sucede es que el mundo
irremediablemente va al encuentro de lo inevitable. Y el pueblo de Dios tiene una misión que dar antes de que Cristo Jesús vuelva, hermanos. Pero actualmente el pueblo adventista no está preparado. A este pueblo le falta preparación. Si Jesucristo viniese hoy, déjenme decirles que aquí todos nos perderíamos, porque ninguno de nosotros está hoy preparado para el encuentro con nuestro Salvador. En el relato que hoy vamos a hacer como culminación de este tema, vamos a ver algunas cosas. Acompáñenme primero que todo a el libro de los Salmos, Salmo 143, por favor. Salmo 143. Y de allí vamos a leer el versículo 10. Salmo 143 y el versículo 10. Y me gustaría que ustedes hicieran de este salmo la entrada de sus oraciones privadas al Señor. Salmo 143 dice, hermanos: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Y es que lamentablemente la condición de nosotros, en la condición en la que nosotros nos encontramos, yo siento, es casualmente porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién podré estar haciendo? Porque el que conmigo no es, el que conmigo no recoge, ¿qué dice la Escritura? Desparrama. O estoy con Cristo o estoy con Satanás. No hay líneas intermedias. Solamente hay lado derecho, lado izquierdo. Enséñame a hacer tu voluntad. Y ese es el deseo de muchos de nosotros, poder hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo que se interpone entre hacer la voluntad de Dios, hermanos, y seguir haciendo mi voluntad. Miserable hombre de mí, dijo Pablo, que lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino que lo malo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Y esa es la condición de ustedes y esa es la condición mía. Pero eso no puede ser para siempre, hermanos. Porque el salmista dice allí: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Para que ustedes y yo podamos hacer cambios en nuestra vida, inevitablemente necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a abrir el libro de Génesis en el capítulo 27. Y vamos a leer allí el versículo 35. Antes de leer
quiero colocarlos en contexto. Ya ustedes han leído el capítulo 27 muchas veces en su vida a lo largo del año bíblico, que yo espero que ustedes lo estén haciendo. Génesis capítulo 27 nos narra la historia de Jacob, Esaú, Isaac y Rebeca. Allí están ellos, todos en un juego de mentiras, donde hay unos que engañan y hay otros que son engañados. Rebeca y su hijo Jacob se preparan para engañar a Esaú y a Isaac, para robarse la primogenitura. Y ya basados en ese contexto, porque se lo quiero dejar, en vez de que esta tarde vayas a descansar un rato allá en tu lecho, en tu cama, te voy a invitar a que leas el capítulo 27, el capítulo 28, el 29, el 30, el 31 y el 32, y saques lecciones objetivas de esta narración que la Biblia está haciendo para tu beneficio y para mi beneficio. Y dice el versículo 35, hermanos, de la siguiente manera: una vez que Jacob urdió el plan con su madre para robarse la primogenitura, llega Esaú a reclamar su primogenitura, pero ¿qué pasa? No encuentra ¿qué? Nada, porque ya toda la bendición que ejercía la primogenitura, Isaac se la había entregado a Jacob. Y ahora cuando Esaú enfrenta a su padre, versículo 35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Aquí empezamos a ver, vamos a ver en la vida de Jacob un paralelo de tu vida y de mi vida. Jacob empezó su desgracia aquel día, cuando robó algo que Dios se le hubiese dado por derecho propio. Dice la sierva del Señor que Dios le hubiese podido entregar la primogenitura a Jacob, porque Esaú no era acepto ante los ojos de Dios, por cuanto él no era un hombre dado a la fe. Pero Jacob sí lo era. Y ahora Jacob se roba esta bendición con engaño y empieza su vida. Le tocó irse lejos de su hogar. No pudo ver la muerte de su padre ni la muerte de su madre. Ese fue el precio que pagó. Porque todo lo que nosotros sembramos, dice la Escritura, eso vamos a cosechar. Todo lo que hagamos en contra del decálogo divino, aquí lo pagamos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Estoy hablándole hoy, ya antes de que se acabe este año, a los hermanos que profesan la fe de Jesús. Y después de mucho tiempo, de muchos dolores, de haber sido traspasado de muchos dolores, Jacob, finalmente Jacob, en el capítulo 31, el verso 3, Dios le da una orden a Jacob. Génesis 31, 3. La orden que el Señor le dio a Jacob mientras que él estaba viviendo en Padán Aram
con su suegro Jetro, sus cuñados y las mujeres que había tenido allá, las dos hijas de Labán, ahora Dios le da una orden concreta a Jacob y le dice en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y ahora inicia nuestro hermano Jacob su viaje. Dios había bendecido a Jacob cuando él huyó hacia Aram. Iba con las manos vacías, pero ahora volvía con un ejército de ganado, siervos y siervas, esposas y muchos hijos. Y a medida que Jacob se acerca a los límites de la tierra de Canaán, dice la Escritura que le embargó. Vamos a leer ahora sí Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. El resto, los versículos para atrás, se los voy a dejar a ustedes para que los lean. Pero a medida que se acercaba a la frontera, un espíritu, su conciencia, le empezó a reclamar lo que 20 años atrás había cometido. Había robado algo. Y ahora era tiempo de ponerse cara a cara con Dios y arreglar sus cuentas. Cuando sus siervos le dieron aviso que su hermano Esaú se había enterado de que él venía otra vez, la Biblia dice que Esaú venía con 400 hombres, todos armados. Esaú había prometido 20 años atrás que iba a matar a Jacob por lo que le hizo. Y había llegado el tiempo de ajustar cuentas. Allí estaba Jacob, sus esposas, sus hijos, sus ganados, y utilizando su mente, divide el campamento en dos. Y bajo ese contexto, vamos a leer el versículo 22 en el capítulo 32. Capítulo 32, versículo 22. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el músculo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre?
Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muy contundentes los versículos que acabamos de leer. Cuando Jacob se quedó solo en la noche, Jehová de los ejércitos vino a pelear con él. Voy a usar hoy el espíritu de profecía. Voy a utilizar un libro que ustedes lo tienen en su casa, El conflicto de los siglos. Del conflicto de los siglos vamos a leer el capítulo titulado El tiempo de angustia. Ese es el capítulo 40. El tiempo de angustia. Vamos a leer varios pasajes de este maravilloso libro que nuestra profeta nos lo ha dejado. Dice así. Estamos hablando en el contexto de Jacob. Estamos hablando en el contexto de su lucha con el ángel. Ahora vamos a escuchar lo que la pluma inspirada dice así. La única esperanza de Jacob se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así, dice la sierva del Señor, deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. A medida que nos estamos acercando, hermanos, nosotros aquí no negamos que tenemos profeta. Nosotros tenemos profeta. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová, estaréis seguros. Escuchad a sus profetas y seréis prosperados. Este no es tiempo de negar nuestra bandera. La bandera adventista es el mensaje de los tres ángeles. No nos podemos esconder. Si escondemos esta bandera es porque algo mal estamos haciendo. No nos podemos identificar de ninguna otra forma, hermanos. Es con el logo de los tres ángeles que nos identificamos. ¿Y por qué nos debemos de identificar así? Escuche lo que dice la sierva. A fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Que nos conozcan. Que sepan que somos adventistas. Ahora, si usted y yo no quiero que alguien sepa que soy adventista, es porque estoy caminando torcido. Esa es la verdad.
Qué vergüenza que sepan que soy adventista y camino torcido. La verdad es que Jacob luchó cara a cara con el ángel y obtuvo la victoria, hermanos. Pero ¿por qué cayó Jacob en ese estado de angustia? La página 676 dice, voy a leer la 675 primero. En algunos libros que ustedes tienen, la paginación va a ser distinta. Les sugiero que lean todo el capítulo. Es fascinante leer todo el capítulo. Dice así. Dice, otra vez en el contexto de la lucha entre Jacob y el ángel, dice así la palabra del Señor. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de Esaú, pues el Señor era su defensa. Escuchen esto. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado, que había inducido a Esaú a marcharse contra él durante la larga noche de lucha del patriarca. Satanás procuró embargar a Jacob con el sentimiento de su culpabilidad. Oigan bien cómo trabaja Satanás. Te convence de cometer un pecado y después que lo has cometido, viene Satanás y te tortura mentalmente. Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. En la historia de Jacob y su lucha con el ángel, vemos a un cristiano, y esa va a ser la experiencia suya y mía, de estar luchando en este momento contra el pecado. Hermano, hermana que me está escuchando, si usted no está haciendo ninguna lucha contra el pecado, contra su pecado, que usted lo conoce perfectamente, usted sabe cuál es, yo sé cuál es mi pecado. El pecado que yo acaricio, el pecado que yo consiento, yo lo conozco. El pecado que usted quiere y el que usted acaricia, usted lo conoce. ¿Sabe también quién lo conoce? Satanás. Y por supuesto, Dios. Si en este momento, hermanos, ustedes y yo no estamos luchando, suplicando, implorando delante de Dios, mientras que Él todavía está en el santuario celestial, no esperemos, hermanos, alcanzar la perfección, como ya lo he dicho antes desde este púlpito. No esperemos alcanzar la perfección en un día, en un mes, en un año, porque la perfección es la obra de toda nuestra vida. Como el mal estudiante. El mal estudiante en los últimos días de su año escolar quiere hacer todo para pasar el año,
cuando tuvo todo el tiempo para haberlo hecho y ahora espera en una semana hacerlo? Fracasan. Sigo leyendo, hermanos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, eso es lo que Satanás está haciendo ahora, acusándonos a ustedes y a mí, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Estamos hablando del tiempo de angustia que nos espera a ustedes y a mí. Vivir delante de Dios no es algo liviano que ustedes y yo podamos tomar a la ligera. Vivir ante la presencia de Dios significa que tenemos que estar libres del pecado. Si ustedes y yo no estamos libres del pecado, vana es nuestra profesión de fe, hermanos. Si ustedes y yo no estamos libres del pecado, estamos viniendo a la iglesia a ser religiosos, meramente religiosos. Y los religiosos son los que más daño le hacen a la causa de Cristo. Porque el religioso tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Y eso se denomina tibio. Y la tibieza es lo que más aborrece el Señor. Cuando el pueblo de Dios se encuentre en el tiempo de angustia, es porque está siendo probado, hermanos. Y ahora que Dios nos está dando este corto tiempo para prepararnos, porque es corto. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Respondámonos esa pregunta de forma individual. ¿Qué estamos haciendo, por favor? ¿En realidad me estoy preparando para las mansiones eternas? O es más, déjeme preguntarle más directamente, ¿usted en realidad cree en este asunto? Para usted, la Biblia es la voluntad de Dios expresada. Para usted, la vida eterna es de verdad o es solamente una historia mitológica, una historia inverosímil. ¿Qué es la vida eterna para nosotros? Cuando ustedes y yo estamos preparándonos para ir a algún sitio, que tenemos que tomar un avión, un bus, un barco, lo que sea. Antes de subirnos en ese vehículo, hacemos preparativos. Hacemos una maleta. Si vamos a visitar un familiar, le llevamos algunos biscuits, perdón, en español, me está olvidando. Unos recordativos de nuestra región a quien vamos a ir a visitar. Ahora, en el viaje que nosotros estamos por hacer con Cristo Jesús, cuando Él venga, el único preparativo que el Señor quiere que tú y yo hagamos es, como le dijo el Señor a Jacob, vuelve a tu tierra, vuelve a tu origen, vuelve a tu principio. A nosotros el Señor nos está diciendo, vuelve a tu primer amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Vuelve a tu primer amor. Sé celoso
y arrepiéntete. Ese es el único problema que Dios tiene con nosotros. No nos hemos arrepentido. Voy a seguir leyendo este libro, hermanos. Los hijos de Dios reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Si esto va a pasar en el tiempo de angustia, si esto que estamos leyendo, Satanás se lo va a hacer a los que queden vivos o a los que quedemos vivos, ¿por qué no empezar el proceso de santificación ahora mismo, hermanos? Confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos, suplicándole al Espíritu Santo, como leímos en el Salmo 143:10, enséñame, oh Dios mío, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu, el Espíritu Dios, me guíe por un camino perfecto. ¿Por qué no pedirle eso a Dios en este momento, amados? ¿Hay algo de malo en que Dios nos sugiera a nosotros esta petición? La verdad es que el Señor ha hecho abundante provisión para que ustedes y yo obtengamos la victoria. Sigo leyendo, estoy leyendo párrafos dentro del capítulo 40. Satanás hoy induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de cada uno de nosotros. Dios es amor. Y porque Dios es amor, Dios no va a ejecutar al hombre. Eso es lo que están enseñando pastores asalariados, pagados con sus diezmos y con sus ofrendas, ahí en la iglesia de la Llamita. Eso es lo que le están enseñando. Dios es amor, eso es verdad. ¿Sabe también qué dice el libro de Hebreos? Que Dios también es fuego consumidor. Dios no puede aceptar de ti ni de mí una ofrenda contaminada con el pecado. Ahí están los hijos de Aarón. Entraron ante la presencia de Dios borrachos, ebrios, como muchos que se hacen llamar adventistas hoy en día, están ebrios con las doctrinas que Babilonia les está enseñando en los púlpitos adventistas. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Anoche en la clase de escuela sabática le contaba yo una anécdota a los hermanos. Estaba hablando con una hermana que vive cerca a mi casa y le estaba hablando de los eventos y mostrándole, porque hay muchos libros de espíritu profecía que los hermanos que están en la iglesia de la Llamita no conocen. ¿Y por qué no los conocen? Porque estos libros ya son prohibidos en esa denominación. Y si estos libros son prohibidos, pues también con más veras los que predicamos este mensaje somos prohibidos en esos púlpitos. Y le explicaba yo a la hermana acerca de que la sierva del Señor
claramente dice que la conferencia general los llama los adventistas nominales, traicionarán al pueblo que guarda la ley de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Y la hermana se alarmó. Me dijo, ¿cómo? Eso no puede ser. Mi pastor no me ha dicho nada de eso. Mirándola le dije, ni te lo va a decir. Ni te lo va a decir. Para que tú puedas escuchar mensajes a la ley hasta testimonio, tienes que estar en una iglesia que tenga el mismo nombre que actualmente tiene la iglesia de la Llamita, pero que es de este carácter: libre. Y así como yo, como pastor en esta iglesia, predico de forma libre para que ustedes de forma libre tomen sus decisiones, así es que ustedes tienen que congregarse, hermanos, libres. Libres, Josian. Porque Cristo quiere que seamos libres, porque en la batalla que se avecina, su pastor, su primer anciano, su presidente, el que sea, no va a estar con usted. Usted se va a encontrar solito, cara a cara con Dios. Y si usted no hizo los preparativos a tiempo, hermano, déjeme decirle que su caso está perdido y el mío está perdido también si no me preparo ahora mismo. La iglesia adventista del séptimo día libre, Dios permitió que se levantara. Ahora en enero vamos a hablar de cómo fue que se levantó esta iglesia. Dios permitió que esta iglesia se levantara con un solo propósito, hermanos: recoger las banderas que la otra iglesia adventista dejó caer, hermanos. Recoger todos los hitos que hicieron al adventismo libre, grande. Recuerden que en un tiempo los adventistas éramos conocidos como el pueblo del libro. Hoy en día somos ampliamente conocidos por el vallenato, la salsa, el merengue, la bachata y los espectáculos que allí se están dando dentro de esas iglesias. El pentecostalismo se ha metido en las iglesias que tienen una llamita por símbolo, invocando por medio de los tambores y de las guitarras espíritus inmundos que vendrán y tomarán todas estas personas que sigan metidas en esas iglesias. Esto no es un juego. Yo no estoy jugando hoy contigo. Hoy estoy viniendo a decirte lo que el Señor me ha dado que le diga al pueblo. ¿Estamos preparándonos como Jacob se preparó para aquella noche? ¿Confesando nuestro pecado? ¿Estamos listos para el encuentro con la batalla con nuestro Dios? Donde tendremos que pasar rigurosamente ese examen del cual ninguno de nosotros se va a salvar, ya sea. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque es tiempo que el juicio comience por esta iglesia. Y si primero comienza por esta iglesia, dice Pedro, ¿dónde va a quedar aquel burlador de la palabra? El juicio está en acción para la iglesia adventista. Y es un tiempo precioso que no debemos de desestimar, hermanos. Todos los que tratan de excusar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo,
En el tiempo de angustia serán vencidos por Satanás. Estoy leyendo la página 678. Todo el que no confiese su pecado ahora mismo ante el trono, mientras que Él está en el santuario, en el tiempo de angustia será vencido por Satanás. ¿Por qué no le enseñamos eso a nuestros hijos? ¿Por qué no lo aplicamos para nosotros? Nosotros estamos desde este púlpito llamando a que vivamos todos una vida santa. Yo como pastor tengo un compromiso al yo encender la página de Facebook y ponerla en vivo. Tengo un compromiso no solamente con los que están acá conmigo, sino con ustedes. Y como tengo un compromiso con ustedes, los que me están viendo en vivo en este momento y los que posteriormente me van a ver, tengo la responsabilidad de decirle, hermanos, que nos tenemos que arrepentir antes que el tiempo de gracia termine para el pueblo adventista. No se crea ese cuento de que Dios no va a condenar a sus hijos por los cuales derramó su sangre. Cristo viene por un pueblo que ha hecho pacto con sacrificio con Él. Y ese pacto con sacrificio es humillándonos a nosotros mismos. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, en el santuario, serán vencidos por Satanás. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia. ¿Me están escuchando? Repito, estoy leyendo en la página 678 del conflicto de los siglos. En el capítulo 40, el tiempo de angustia, dice: los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. Si en el tiempo de angustia no me puedo arrepentir ni confesar mis pecados, ni después del tiempo de angustia puedo hacer eso, entonces ¿en qué tiempo tengo que confesar mis pecados, hermanos? ¿En el tiempo de angustia o después del tiempo de angustia? ¿O ahora? Ahora. En inglés, right now. Right now. Es ahora. No es después, ni después del tiempo de angustia. Es ahora, hermanos. Es ahora. Sigo leyendo el párrafo a continuación. Dice: los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora. Mientras los impíos se reirán de esa angustia. ¿Cómo va a ser, hermanos, ese momento? Saber que las plagas están cayendo y usted verse sin ningún tipo de vanguardia, de cobertura.
Esto es un momento solemne, hermanos. De verdad que yo estoy sintiendo lo que estoy predicando en esta mañana. Ustedes, los que me están viendo a través de las redes sociales, también son parte de mi iglesia. Si usted entró acá a verme, a escuchar este mensaje, mejor dicho, usted es parte de esta iglesia. Usted es libre. Está ejerciendo su libertad de conciencia. Y con esa libertad de conciencia, déjeme decirle que tiene que operarla para su propio beneficio, arrepintiéndose y arrepintiéndome. Voy a leer 2 párrafos más y vamos a terminar. Esas confesiones que van a hacer los antiguos adventistas, dice la sierva del Señor, son del mismo carácter que las de Esaú o Judas. Los que las hacen lamentan los resultados del pecado, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror hacia el mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendieren los juicios de Dios. Si cesaran las plagas, los pseudoadventistas volverían a las mismas prácticas que habían antes de las plagas. Pero en este momento el Señor tiene una lucha contigo y conmigo. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego, hermanos que están acá conmigo. Confesémonos y arrepintámonos para pasar por el horno de fuego, como lo dice la sierva acá. Debe consumirse nuestra mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro, de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. ¿Y qué es lo que menos estamos practicando nosotros? El ángel vino a donde Jacob y lo tomó orando. Y Jacob, que se había arrepentido y había confesado su pecado, se aferró al ángel desde la cintura. Y no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Es esa nuestra actitud, hermanos? Yo ruego al Señor para que este tema pueda llegar a tus manos hoy día. Y que como un buen bereano analices este mensaje y si encuentras que este mensaje no tiene nada de fanatismo, si encuentras que este mensaje
no tiene absolutamente nada de disidente. Si encuentras que este mensaje está acorde a los dictados de tu conciencia y a lo que tú has escudriñado en la palabra, significa que este mensaje nos lo está dando Dios. Me despido con esta frase. Dice, aquí en las páginas 6, 7, 9, dice, los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Los que solo ejercitan poca fe están en peligro de ser vencidos por Satanás y de acceder a guardar el domingo, el día que Satanás ha promulgado, hermanos. ¿Lo digo yo? Lo dice nuestra profeta. Y recuerden que si usted cree en los escritos de Elena de White, usted debe considerar esto como una severa advertencia. Llamo a todos los que han conocido este mensaje, los que han militado y se han salido por X o Y motivo. Llamo a estos hermanos que me están viendo y los invito hoy a que hagan un pacto con el Señor. Hermanos, vuelvan antes de que sea demasiado tarde. Por favor, vuelvan al redil antes de que sea demasiado tarde. Quiero cantar un himno. Préstame un himnario, por favor. Y el micrófono. En el himnario adventista es el... Quiero cantar este himno. 250. Es el himno 250. La semana pasada lo canté, pero deseo volver a tenerlo, porque este himno encarna la súplica que ustedes y yo debemos de estar haciendo en esta hora a nuestro Padre Celestial. Jesús declaró, y todo lo que en oración pidiereis a mi Padre en mi nombre, os será concedido. Pues eso es lo que yo quiero, hermanos, que ustedes y yo tengamos en este momento, una súplica a nuestro Padre. Bájale un poquito. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer de veras, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame,
Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Dice el coro, hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Y eso es, pueblo adventista, lo que tú y yo necesitamos en esta hora. Ser libres del pecado, hermanos. Ser libres del pecado. ¿Te animas a luchar? ¿Te animas a ir por la diadema celestial? ¿Te animas al llamado que Jesús te ha hecho en Apocalipsis 3:19? Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo voy a invitar a la iglesia que está aquí conmigo presente. Y si tú me estás viendo en tiempo real, te invito a que nos pongamos de rodillas. Y a los que me van a escuchar posteriormente, me gustaría que cuando escuchen la oración, también se pongan de rodillas y clamemos con las notas de este himno para que el Padre nos libere. Pongámonos de rodillas. Padre, a tus pies nos postramos. Te suplicamos que rompas nuestras prisiones duras. Haznos puros en todo, Señor, libres del pecado. Por favor, pon tu espíritu en nosotros, Señor. Es la súplica del pueblo, Señor, que en esta hora de rodillas ante ti está haciendo, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús. Somos débiles. No hay fuerza en nosotros, Padre. Solamente tu misericordia es la única que nos va a librar en esta trance agudo que estamos viviendo, Señor. Antes de que entremos en el tiempo de angustia de Jacob, permite, oh Dios, que hayamos confesado nuestros pecados como Jacob lo hizo, Señor, previamente a tu encuentro, oh Padre. Danos esa oportunidad de que podamos confesar ahora mismo, Padre, nuestros pecados, que nuestra vida sea una vida de oración, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ten misericordia de nosotros. Si esta oración, Padre, ascendió a los cielos, si es tu voluntad, Señor, que nosotros obtengamos la presencia refrigerante del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Pongo a tu pueblo que está en este momento luchando, Señor. Te los pongo en tus manos.
tu voluntad sea hecha sobre cada uno de ellos, los que con sinceridad lo están haciendo. Al levantarnos de esta oración, Padre, danos la certeza y la seguridad de que estarás con nosotros en este proceso de confesión de pecados. Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, imploramos la presencia de tu Espíritu con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano que nos ha escuchado, como dice la palabra, si hoy has oído la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor Jesús les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.